Gloria, entonces vamos a darle la bienvenida a las personas que vienen a esta tercera clase del módulo. Em, el tema de hoy va a ser sobre las lealtades. No sé si quieres hacer ahí una introducción de bienvenida a las personas a la clase. Y una lealtad, ¿qué es una lealtad? Ujú. Es el papá que se viste de vaquero, el hijo que se viste de vaquero. Eh, Eso en lo físico, en lo obvio. En lo no obvio es una señora me dice, Gloria, yo hablo duro, fuerte, y mis hijas ya están hablando duro, fuerte, están siendo leales a ella. Y luego me dice, fíjate que soy muy orgullosa. Digo, ¿y quién es orgullosa u orgulloso, tu papá o tu mamá? Dice mi mamá. Y dile, ay, eres como mi mamá, soy como usted. Entonces, en esos comportamientos, en actitudes, vamos a seguir a papá y o a mamá, a los dos simultáneamente, a uno de manera abierta, a otro de manera más escondida, más oculta. Y tener lealtad, todos las tenemos. Hay leales al partido político, al partido de fútbol, a la comida, al restaurante. Y es más, eh, las compañías nos recompensan por nuestra lealtad. Ahí están las tarjetas de viajero frecuente de diferentes aerolíneas. Entonces, esas lealtades muchas veces no son visibles para nosotros. Eso en forma muy general. En Ujú. forma específica, lealtad hacia el alcoholismo, lealtad hacia no estudiar, lealtad hacia emprender, siempre emprender, lealtad hacia nunca emprender y siempre trabajar para otros. Cada quien, cada familia tiene sus lealtades. Em, Claro. Y digamos, bueno, podríamos empezar hablando sobre el merecimiento y el no merecimiento como lealtad. ¿Cómo se ve el merecimiento desde la mirada sistémica? Vamos a ver. El merecimiento desde la mirada sistémica. Ya por el solo hecho de haber nacido, de estar vivos, merecemos quedarnos en la vida. Sin embargo, dadas las relaciones que existen dentro del sistema familiar, podemos ver que a lo mejor mamá no se sintió merecedora por los motivos que hayan sido o papá, porque aquí es uno o el otro. Y entonces yo me apropio de ese no merecimiento. Todo esto inconsciente, Diana. No me doy cuenta que me estoy apropiando de una forma de comportamiento de mi padre, de mi madre. Como les mencionaba, lo del orgullo, o puede ser lo de la forma de hablar, o puede ser eh, miedos que a veces parecen o son irracionales y resulta que a mí una araña nunca me ha picado y le tengo pavor a las arañas, cosa que no es cierto, es un mal ejemplo, pero lo comparto porque suele suceder. Bueno, un caso concreto, una niña no vio, se enteró, vio que su papá había recibido una mordedura. Ella tenía 3 años y un perro había mordido al papá y llegó el papá lastimado, pues. La niña tenía pavor a los perros. A ella nunca la habían mordido
y esa familia decidió hacerse de un perro para que su hija perdiera ese miedo. Es decir, le pasó algo al papá y la niña se apropió por lealtad de ese miedo a los perros. ¿Qué me lleva, qué tiene que ver esto con el merecimiento? Tiene que ver con que si a mi papá lo lastimaron, puedo decir yo no merezco sentir cariño por un perro porque los perros son malos, porque lastiman, porque muerden. O si mamá no se sentía, eh, si la madre política, su suegra, la rechazaba, no se va a sentir merecedora de ciertas cosas, pero es más complejo porque viene de más atrás. Porque si yo me enamoro de alguien cuya mamá no me va a ver con buenos ojos, es porque yo ya vengo lastimada, ya vengo con ciertas cargas, ciertas creencias, actitudes, lealtades que me llevan a sentir que no merezco. Y cuando podemos poner en palabras qué es lo que nos sucede, qué es lo que hacemos en constelaciones familiares, eh, qué es lo que hacemos. Y, por ejemplo, el- en la clase anterior, una joven dijo que parece ser que no le iba bien en su trabajo. Podemos decir, no merece estar bien en su trabajo. Y lo que salió fue un hermano por parte del papá, que ese hermano no vivió con el papá. Entonces yo que sí vivo con el papá, me voy a quitar de la ecuación porque no fue mi situación. Esa persona que sí vivió con el papá siente que no merece tanto porque ya tuvo mucho, tuvo la presencia del papá. Entonces externamente no se va a permitir recibir y merecer porque su hermano no convivió con el papá de los dos, de mamás diferentes. Digamos, me viene algo como de que las personas como esto que pasa que decimos, yo no voy a ser como mamá, o yo no voy a ser como papá, si puede aparecer ahí como, eh, a ver, como ese miedo inconsciente a no pertenecer, ¿verdad? Que probablemente estaría muy, muy, muy inconsciente y que eso pueda afectar la sensación de merecimiento, como, no sé, tengo las ideas un poco como varias a la vez, sin embargo, como que estoy viendo como una conexión entre esta Ujú, idea de ya sea que no quiero pertenecer, ¿verdad? Y eso me hace sentir que entonces no merezco, o bueno, más bien familias que por alguna razón han sentido que no merecen, y si pertenezco, yo también sentir que no merezco. ujú. Ujú. Vamos a ver. Cuando yo digo, cuando la persona, bueno, yo también lo dije, yo creo que no lo verbalicé seguramente que sí. No voy a ser como mi mamá, no quiero ser como mi mamá o no quiero ser como mi papá. Para, para ambos funciona. Y, y que yo voy a usar la palabra fuerte, castigue, sí. Y al castigarme no merezco, porque soy mala hija, porque estoy rechazando a mi mamá. Todo esto inconsciente. Y sí, sí, claro, Diana, tiene mucho sentido lo que estás diciendo de que si decimos no voy a ser, no quiero ser como ella, eh, va a haber, sí, un desfase, porque ¿a quién me voy a parecer?
Me encanta decir al Papa Juan Pablo y a la Madre Teresa, no, no son mis papás. Me voy a parecer a mi papá y a mi mamá. Y lo interesante es que los conozcamos o no, nos parecemos a ellos. Así la persona nació y lo dieron en adopción a las horas de haber nacido. el- en los genes trae su historia familiar, materna y paterna. Entonces, el decir no, no quiero ser como, eh, por supuesto, me voy a castigar sin darme cuenta, por un lado, y por otro lado, hay dos opciones. Yo solo he visto dos posibilidades. Cuando decimos no voy, no quiero ser como y no voy a ser como, somos calca, así, tal cual, igual. O lo reprimo tanto, se reprime tanto que la persona que está conmigo lo hace por mí. Y espero que este taxista eh, se dé cuenta de la gran importancia que ha tenido en mi vida, porque me ayudó a entender que cuando yo lo rechazo en mí y lo reprimo, va a salir por otro lado. Yo diciéndole que terminamos siendo como papá y mamá, y él me dice, no, yo no soy como mi papá. Mi papá borracho, mujeriego, mal hablado, golpeador, nos abandonó a mi mamá y a nosotros. Yo no soy como él. Y yo pensé, bueno, me equivoqué. Hubo alguien que está demostrándome que estoy equivocada. Lo pensé. Y sí dije, qué bien, que lo felicito. Y me dice, pero viera a mi esposa. Le digo, no me diga. Hombreriega, borracha, mal hablada, golpeadora, y lo abandonó a usted con sus hijos. Y me dice, sí, ¿cómo sabe? Para mi fortuna ya habíamos llegado al lugar donde yo iba a trabajar. Le digo, no sé, se me ocurrió con cara de yo no fui. Y lo que entendí es que cuando lo reprimo en mí, sale afuera. Y por eso tantas guerras, Diana, tanta violencia, porque la mayoría reprimimos. Y al decir reprimir me refiero a que no reconozco que soy violenta, que puedo ser una persona muy rabiosa, muy enojada, que puedo ser muy amargada, que puedo ser muy infeliz, todo lo negativo, entre comillas, bueno, otras personas se van a encargar de hacerlo por mí. Claro. Em, y digamos, ¿qué pasa cuando el merecimiento, o sea, entiendo que pueden pasar muchas cosas detrás y que para cada persona va a ser distinto cuando pensamos que el merecimiento viene de esforzarnos o de ser buenas personas? ¿Hay como alguna mirada de las constelaciones que llame al merecimiento, no sé, por el hecho de existir, está asociado al pertenecer? ¿Cómo funciona? Pero otra vez, porque suena interesante lo que estás diciendo. Ujú. O sea, siento que socialmente existe esta creencia de que merecemos cuando nos esforzamos y somos buenos, digamos. Mm, mm. Ujú. Entonces, ¿cómo cambiar esa idea desde la mirada de las constelaciones? Bueno, es que, claro, si me esfuerzo, además la sociedad y la educación así está hecha. Ujú, ujú. Te esfuerzas y te dan tu premio. Claro. Y en la escuela nos ponen nuestra estrellita. Ujú, 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 Entonces, si te esfuerzas, alguien va a reconocer tu esfuerzo y ujú, vas a recibir una recompensa. ujú, Y para el señor Hellinger, con el solo hecho de estar vivos, ya ujú, es la mayor recompensa. ujú. Claro. Ujú,
sí, nos vamos educando, nos vamos enseñando Ujú, eh, las reglas, la historia, la información la vamos transmitiendo. ujú, ujú, Y entonces, es que también tiene su lógica de que si yo hago esto, voy a recibir esto otro. ujú, Es ujú, cierto. Si no ujú, hago esto, esto otro es lo que va a pasar. ujú, También es cierto. ujú. Sí, y también es como que a veces también es más una cuestión de darle permiso al merecimiento de que aparezca más que sentir que se gana o que tenemos que ser de X forma. Bueno, no recuerdo el nombre del colega, de qué tanta felicidad me voy a poder permitir Ujú, sentir, ujú, darme cuenta de que soy feliz si vi a una mamá amargada, a un papá amargado. ujú, 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 Y no sé si conocen a Snoopy. ujú. eh, recuerdo una caricatura, una fábula, ilustración, donde Snoopy está feliz patinando en la nieve. Feliz. Y Lucy, que es entre comillas, así la denominó un poco la amargada, la realista, la estructurada de cómo es posible que te estés divirtiendo si hay tantos niños en el mundo que sufren. Entonces Snoopy baja la cabeza y se pone todo serio. Y Lucy se va feliz. Y el siguiente cuadro es Snoopy otra vez patinando. ¿Sí? Qué lindo. Exacto. Ujú, Entonces, mamá, te veo sufriendo, papá, te veo sufriendo, los veo sufriendo. ujú, Vean con buenos ojos si yo soy diferente a ujú, ustedes, ujú, si ujú, puedo disfrutar, si puedo permitirme lo que ustedes no se permitieron, ujú, desde ujú, mi punto de vista, ujú. porque Sí, todo es percepción, ¿sí? claro, sí, como poder comprender y abrirnos al merecimiento desde esta mirada sistémica y no tanto desde la mirada moral, ¿verdad? A eso me refería como con esto de que hay que esforzarse mucho, Mm, porque por supuesto que nos esforzamos y las cosas vienen, ¿verdad? Sin embargo, siento que socialmente hay como un, no sé, como un sobreesfuerzo que pareciera ser necesario para que las cosas se den desde una mirada muy capitalista. Ajá. claro, claro, claro. Y desde la mirada sistémica siento que es más como abrirse a permitir que eso entre Ajá. y a esto que nombras, de darse permiso de hacerlo diferente, porque también creo que el peso de como sentir que merezco más sería de que las otras personas, no sé cómo nombrarlo, digamos, como que si hubo ancestras y ancestros que eran pobres, puede que haya una culpa por yo sentir que quiero hacerlo diferente y eso sea es que yo siento que merezco más, digamos, económicamente. Mm. Ujú. Bueno, ahí puede entrar la vida me debe. No, no Y entiendo. entramos, sí, merezco Ujú. más porque la vida me debe, porque tengo derecho a tener más, porque la vida me debe. Pero no, no Entonces, entiendo por qué este pensamiento o sea, ¿de dónde vendría el pensamiento de la vida me debe? bueno, si yo creo que lo merezco todo, Ujú, es que, wow, estamos entrando en complejidades complejas, Diana, ujú, porque ¿desde dónde siento que merezco? ujú. Sí, ¿Sí? sí, porque eso también lo he observado, ¿verdad? Como la diferencia que están nombrando, de decir, merezco todo porque hay mucha abundancia y porque sé que puedo irme dando permiso de acceder a todo, o merezco todo porque, pero no lo estoy Claro. recibiendo y porque percibo que no lo estoy recibiendo. Ujú, Pero no la estoy recibiendo.
Pero pues, la vida, es donde la frase la vida me debe, pues, me surgió porque eh, si la vida me debe es porque yo lo merezco. Y desde la mirada sistémica, la vida no nos debe absolutamente nada, Sí, me nada. cuesta entenderlo, me cuesta entender, me cuesta. Qué bien, qué Sí. bien. No, y yo no creo que la vida me deba. Ujú. Sí, 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 eso, como que no he conectado con el merecimiento, creo, desde ese lugar de que la vida me debe, sino que si hay tantos recursos, si hay tanta abundancia, eh, lo que percibo que necesito es irme dando permiso de acceder a ello, ¿verdad? claro. Y como esa confianza en que son cosas a las que puedo acceder. Ujú. Ujú. Sí, Claro, y el otro es como más desde un lugar de víctima, el pensar, la vida me debe porque me quedó debiendo, ¿verdad? Y ujú. desde ahí un merecimiento, pero desde la culpa. Ujú, Puede ser. Y desde lo que me dieron mis padres no fue suficiente. ujú. Qué interesante. Ujú, Sí. ujú. Y Sí. como no fue suficiente, es que el otro día eh, a alguien capto que esta mujer, por más que su pareja busca complacerla, nunca es suficiente. Entonces, es que lo que me dio mi mamá nunca fue suficiente. Entonces, la vida me debe. Creo que de allí Claro, sí, viene. ahí sí se ve como esa deuda, cuando entonces le cobramos la deuda a las personas cerca de nosotros, ahí Ajá, sí estamos actuando desde este lugar de deuda con la vida. correcto. Ujú, Y para ujú. mí, cuando usamos la palabra vida, realmente estamos diciendo mamá y papá. Claro, claro, claro. Ujú, Me va ujú, mal en la vida, quiere decir ujú, que esa persona, su relación con sus padres, ujú, no es nada armónica. claro. Ujú. ¿Sí? Y, ¿y cuál sería como, cuáles serían frases o cuál sería una frase cuando nos pillamos, ¿verdad? Como cobrándole estas deudas que sentimos con nuestros padres a la pareja o a las relaciones que tenemos en nuestra vida, amigas, Bueno, familia, etc. lo tengo todo en la vida, estoy viva Ujú, ujú, y tomo la vida, bueno, eh, la vida me fue dada gracias a mi papá y a mi mamá ujú, y le digo sí a esa vida. Le ujú. digo que en realidad en este momento no necesito yo ver a nadie, más bien ustedes me están viendo a mí, ¿sí? Sí. Entonces, el enfoque cambia. Ujú, ujú, Así ujú, como me quité los lentes porque me di cuenta de, Gloria, no estás, bueno, sí, estoy viendo a Diana y, y alcanzo a verla bastante bien, pero no es como que estoy viendo a las plantas que son personas, ¿no? Cambia el enfoque, ujú, ujú, ujú. cambia mucho el enfoque y las frases van a ser, papá, mamá, lo que me dieron es suficiente, Ujú, ujú, es y fue y será suficiente, ujú, ujú. ¿sí? Gloria, ¿qué puede pasar? Digamos, pasemos a esto de las lealtades invisibles al fracaso y al no éxito. ¿Qué puede pasar o no sé, de tu experiencia, de tu conocimiento, cuando existe como esa lealtad al fracaso, digamos? Y, o sea, cuando digo fracaso, digamos, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Poner negocios y que no nos vaya bien, que no sintamos que el dinero pasa como de un límite, no sé, lo que cada persona perciba como fracaso, ¿verdad? Entonces, Ajá, digamos, si esto es una lealtad familiar y en mi familia, digamos que tenían acceso a un como a ciertas comodidades, ¿verdad? Y yo empiezo a pasar esas comodidades, o sea, empiezo a darme permiso de sentir que merezco más, de sentir que puedo acceder al éxito, estas cosas.
¿Qué pasa en el sistema cuando a alguien empieza a irle bien? Ajá. ¿Qué puede pasar? Bueno, eh, cuando empezaste a hablar de eso, recordé cuando yo di clases de inglés como segundo idioma en instituciones, educación pública en México. Estamos hablando hace más de 30 años, mucho más, 40. Y había un joven que siempre reprobaba y me puse a conversar con él y resulta que él vivía con la abuelita y la abuelita no sabía leer y escribir, menos iba a saber algo de inglés. Yo todavía no sabía de esta terapia, Diana, pero sí sabía que algo le estaba deteniendo a este niño. Le dije, bueno, ¿y qué pasaría si le das el gusto a tu abuelita de sacar otra calificación? Y nada más se me quedó viendo así como, sí, sí, te entiendo, tu abuelita no lee ni escribe, pero tú sí lees y escribes español. ¿Qué pasaría si para ella, también lees y escribes inglés? Y vi que hubo algo físico que cambia en él y el siguiente examen le fue muy bien. Ya estamos a final del curso, entonces no sé qué fue de él. Confío en que permitió eh, eso que tú dices de ganar más, de ser diferente. ¿Y qué va a suceder? Que muchas veces el sistema va a buscar que volvamos a ser los mismos, como la persona alcohólica. El mismo sistema lo lleva a ser alcohólico. No, ya viene alcohólico o alcohólica, la persona alcohólica. Voy a hablar en femenino, inclúyense los masculinos, por favor. La persona alcohólica ya viene alcoholizada o ya viene eh, con ese camino de vida, con ese destino. Cuando busca salirse, la misma familia lo, l- le va a decir, hey, estás de mal humor, tómate una cerveza. Entonces, en este caso, Alcohólicos Anónimos lo hizo muy bien. Tienen sus grupos para los cónyuges de alcohólicos, personas alcohólicas, los hijos de personas alcohólicas y para los alcohólicos anónimos. Y aún así son dinámicas que como familia habría que darse cuenta influye, cómo yo influyo para que esa persona siga bebiendo alcohol. Pero entonces ahí dependería de las otras personas, digamos. O sea, Sí, ¿qué frases se pueden decir como cuando no sé cómo explicarlo, cuando se siente como ese jaleo del sistema de a vos te está ajá, yendo, digamos, por bueno, ejemplo, este ejemplo del alcohol, vos estás dejando de tomar y aquí todos somos alcohólicos. ajá, bueno, es donde para el señor Hellinger el crecer es un camino y el camino de la felicidad es un camino solitario, porque alguien me ha dicho, Gloria, ya no tomo alcohol y me dicen que, hey, ¿qué te pasa? Entonces se toma unas cervezas 5 horas, pero tiene que eh, decir, uy, esto ya no es para mí. Y cuando es, Y la digamos, a familia nivel económico, es lo mismo. ujú. Es si la persona, si viene de una familia que tiene dinero y decide emprender solo y perder dinero,
es hacerlo diferente. Para mí, cuando lo hacemos diferente, estamos traicionando al sistema Ujú, familiar. ujú, ujú. Entonces, hay dos traiciones. O traicionamos al sistema familiar para yo seguir mi camino, o, y en este caso, y venirme a vivir a Costa Rica, o me quedo en el sistema familiar y sigo viviendo en México y sigo viviendo cerca de. Y cualquiera de las dos opciones son buenas. Aquí nada es ni bueno ni malo, simplemente es qué me está diciendo mi corazón, mi doctor físico, mi corazón, qué es lo que necesito. Y entonces, para crecer hay que traicionar, hay que dejar creencias, pensamientos, actitudes, comportamientos de la Ser- familia. ajá, sería entonces como esta frase que dices de, por favor, mírenme con buenos ojos cuando lo haga distinto. Como que Ajá, con esa es suficiente, no tendría que ser como algo más allá de eso. correcto, y me la estoy diciendo a Ujú, mí misma, ujú, porque a ellos no se mm, los digo, claro, claro. Ujú. Sí, me ¿sí? refiero como en una constelación. Claro, y aclaro porque si les digo a mi familia, vean con buenos ojos que yo sea diferente, me Ujú, van a decir, ay, Gloria, pero si eres igual a nosotros, claro. Ujú, idéntica, ajá. hasta físicamente te pareces a las primas. Claro, sí, también estoy entendiendo con esto que estás explicando que esto que dijiste, de que al fin y al cabo nos lo decimos a nosotras, es como que esta frase nos ayuda a transicionar como el miedo, esas sensaciones incómodas que aparecen muy inconscientes de, uy, lo estoy haciendo diferente. Y esta frase de, por favor, mírenme con buenos ojos, siento que es todo un movimiento interno de sí, sé que lo estoy haciendo diferente. Por Ujú, favor, mírenme con buenos ojos y a la vez yo mismo me digo, por favor, me me veo. miro con buenos ojos, ¿verdad? Me veo con buenos ojos porque también siento esos miedos, sensaciones incómodas al hacerlo diferente. También, Ujú, también ujú. da eso. Qué interesante. Sí, de Em, hecho, Diana, a mi familia no les he dicho que yo tengo un canal de YouTube y una prima hermana me dice, prima, mi hija me dijo, mamá, mira lo que me encontré. No sé por qué llegó enterarse del canal y fin de la conversación. Obvio que ya no pregunté yo más tampoco. Y un sobrino nieto le dice a su papá, papá, eh, tía abuela Gloria tiene, ay no sé, en aquel entonces eran 2000 suscriptores y para él eran muchos y para mí también, sinceramente. Más de dos ya es multitud. Entonces, eh, hablando de las lealtades familiares, en- em, porque, ujú. bueno, a veces recordé a Neil Diamond, el cantautor estadounidense judío. El papá quería que su hijo fuera un rabino y él le dice, no, yo no voy a seguir tu religión. Y el papá hicieron una película, se rasgan la camisa y dice, ya no eres mi hijo. No sabían de constelaciones porque aunque el papá diga, ya no eres mi hijo, si es su hijo, sigue siendo su hijo. Y resulta que ese joven llegó a llenar conciertos de miles de personas. Fue rabino de otra manera, fue predicador de otra manera. Entonces, aunque digamos que lo estamos haciendo diferente, al final terminamos también haciendo lo mismo, aunque Ah, diferente. entiendo. O sea, también la tradición entonces también está como en la creatividad, ¿verdad? Recuerdo Ajá, esto que nombraba el otro día en un taller.
tuyo, un chico que decía que él empezó a ver la infidelidad como que su familia, sus ancestros eran infieles y él se repetía eso, yo no voy a ser así, no voy a ser así, y lo transformó en, bueno, voy a ser infiel a mi sistema. Y ahí podía sentir que era infiel sin, sin, sin sin llegar a traicionar ser a su infiel. pareja. Ujú, Ajá. ujú, ujú. Entonces Sí, también es eso, es como poder, no sé, amigarnos tanto con cómo fue que podemos ser creativos y darle una mirada distinta y hacer lo mismo pero diferente, ¿verdad? correcto. Ujú, Conozco a alguien que la mamá escucha la misa católica. ujú, Bueno, creo que nada más a la misa católica se le dice misa, ¿verdad? ujú. Los demás son prédicas Sí, y, ajá. y cantos religiosos católicos. Ujú, ujú, Y una de las hijas que hace le canta a la Pachamama, le canta al agua, le canta al viento y escucha cantos. Y le digo, son iguales. ujú, claro. Y me dice, ¿cómo, Gloria? Le digo, sí, tu mamá escucha cantos católicos, tú escuchas cantos a la naturaleza. Mm, Al final es lo mismo. claro. Ujú, ujú. Y Eh, pues, a ver esta pregunta, dice, porque a veces es más seguro quedarse pequeño que crecer. ay, es que también tiene que ver con eh, quedarse seguro, siempre alguien te va a mantener, alguien te va a cuidar, alguien te va a Ujú, alimentar. Imagínese un bebé, aquí está el bebé ujú, y no va a crecer. Yo lo ujú, alimento, yo lo cuido, por eso es más seguro. Pero hay ujú, otra dinámica. eh, la persona que se queda pequeña es porque los adultos no lo dejan crecer también. Hace años me dice una maestra de kinder, una niña de kinder, no sé, eh, maestra, Miss, me dice Gloria, mi hijo con sus compañeritos me dijeron, Miss, queremos hablar contigo, Mateo quiere decirte algo. La, mam- la mamá de Mateo había estado en sesiones de constelaciones conmigo. El hijo de la Miss había escuchado constelaciones porque fueron en la casa de ellos. Y lo que Mateo le dijo, Miss, yo nunca voy a crecer. Y ella, como ya estaba conociendo este lenguaje sistémico, le dice, ¿pero por qué, Mateo? Dice, es que si crezco, mi mamá se queda sola. Y los hijos captamos que mamá tiene miedo de quedarse sola, mamá o papá, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de eso, el hijo muchas veces no puede salirse de ahí, o la hija, es indistinto el género. Y cuando lo logran, lo hacen con mucha culpa. mm. Y ahí viene la frase esta que estábamos hablando. Ujú. ¿Cuál frase, Diana? La que te decía de si lo hago diferente, por favor, véanme con buenos Correcto. ojos. No sé Sí, si la si hay que, más, siento que esa es muy grande, esa bueno, frase. Ujú, cuando yo es que recuerdo en algún momento, yo me imaginé a mi familia y diciéndoles, vean con buenos ojos si yo soy diferente a ustedes. ujú, En efecto, ujú, sí. Hay otro caso de otra joven que dice, es que las mujeres en mi familia se quedan con sus mamás ujú, y los hijos se quedan con sus mamás. ujú, Y yo me fui, pero por situaciones tuve que regresar. Y yo pensé, sí, claro, te tuviste que regresar porque te fuiste huyendo.
mm, Y cuando ujú, nos vamos huyendo, tenemos que regresar, claro. Ujú, uy. ¿sí? Sí. Y me doy cuenta y me quedo desde otra perspectiva Ujú, y con otro agradecimiento ujú, y con otra actitud. ujú, Y curioso que tal vez eso después me permite irme. ujú. Sí, y creo que algo también muy importante acá que he visto em, en movimientos también es poder ver la grandeza de los padres, como la importancia de ver la grandeza de los padres para poder trascender ese lugar de quedarse más pequeños, ¿verdad? Que obviamente no nos referimos a soy más pequeña, yo soy la más pequeña frente a mamá y eso, sino estas situaciones en las que, como decir, los adultos no dejan que los hijos crezcan o se vayan, digamos, cuando hay dependencia económica, los hijos ya son muy adultos o así. Ujú, ujú, Bueno, se van amarrando uno al otro. Hay ujú, un video a ver si lo rescatamos, Diana. ujú, Alguien me lo volvió a compartir ujú, de una mujer que tiene a su bebé y cuando le van a cortar el cordón umbilical es como hecho como fábula. ujú, Cuando le van a cortar el cordón umbilical, ella dice que no. Y entonces el bebé va creciendo y se ve donde se acerca al toma corriente y la mamá lo jala con el cordón umbilical. Y yo ujú, pensé, ay, claro, qué bien. Pero cuando el niño ya tiene 7 años, van a la tienda, al súper, y a ella se le cae algo y un hombre guapo se acerca a ayudarle. El niño le jala el cordón umbilical a la mamá. wow. Y sigue creciendo el niño y se empieza a interesar en las chicas. Y adivinen quién le jala el cordón umbilical a Ujú, quién. claro, ujú, Hasta que eh, él crece y ella va envejeciendo y él la alimenta a ella mm, y la muerte llega. Ya la ancianita estaba pequeña, él, un hombre grande, fuerte, la tenía acostada en su pecho. Llega la muerte y se lleva a la señora y él despierta y gritando. ujú, ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ujú, Si se la dediqué a mi madre. ujú, Esto ujú, me recuerda a un chofer peruano que yo le decía que terminábamos siendo como papá y mamá y me dice, no, yo no soy como mi papá. Mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. Y yo le digo, ah, qué bien que usted pudo quedarse con su familia. Y él me responde, no, no tengo familia, me quedé con mi mamá. mm, Entonces, es otra versión donde se prometen de pequeños, yo nunca voy a abandonar a mi mamá. mm. Sí, y me hace pensar en esta misma creatividad de la que hablaba antes, ¿verdad? De que es como que el mismo sistema también, cuando es una lealtad como esa que estás describiendo, se pone muy creativo para hacer lo mismo, ¿verdad? Para Correcto. no tener familia. Ujú, Sí, no, no tengo familia ujú, y podemos eh, ujú, y gracias por recordarme la palabra creativos, porque yo la uso mucho, somos muy creativos para terminar haciendo lo que la familia hizo, de ujú, manera que creemos que somos diferentes. ujú, Por ejemplo, llegó una pareja, ella con su hija y él con ella, y le digo, ¿tú eres hijo de la segunda familia de tu papá? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? ¿Me van siguiendo? Digo, es que te enamoraste de una mujer que ya tiene una hija. mm, Entonces tú dijiste, yo no voy a ser como mi papá, no voy a tener una familia y la dejo y voy y formo otra.
mm, Pero luego le dije, ¿sabes? También he visto que cuando se enamoran de personas, de mujeres que tienen hijos, es porque ellos abortaron con otra mujer y esa hija, ese hijo tendría la edad de la misma edad de la bebé o la niña de la señora que te enamoraste. wow, Después me confesó que sí. wow. Son dinámicas ocultas, lealtades Ujú, invisibles para ujú, volver con el término de la lealtad. ujú, Y nos las ingeniamos para terminar haciendo lo mismo de maneras muy creativas. claro. Sí, Claro, y sí, y creo que algo que rescato de lo que estamos hablando es que podríamos usar esa creatividad a nuestro favor, reconociendo que estamos haciendo lo mismo de forma distinta, de una forma que sea como nutritiva, ¿verdad? Que pues requiere mucha creatividad, sin embargo, la creatividad ya está disponible. claro, claro, y está el poder hacerlo diferente, como Ujú, la señora con sus cantos a la naturaleza, ujú, 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 chamánicos, y ujú, la mamá con sus cantos a la iglesia católica. claro. Ujú, Y tan válido es uno como el otro, ujú, ujú, ujú. y son Sí, necesarios uno y el ajá, otro. ajá. Sí, o también la creatividad puede ir de no precisamente crear algo nuevo, sino lo que ya estamos haciendo, analizarlo desde otra perspectiva y entender que es lo mismo, pero diferente. A eso me refiero. Ujú, claro. Ella se Ujú, sentía mejor que su mamá ajá. Ujú, ujú, porque eran cantos chamánicos, ujú, ujú, así como más englobadores, ujú. pero para mí es lo mismo. Claro. Sí, sí, dependiendo de cómo lo veamos es lo Ajá, mismo. Ujú. Siento que es sí. importante verlo así porque ahí se baja un poco esa culpa inconsciente que puede haber. Y la arrogancia Ajá, también claro, inconsciente. claro. Ujú. Y el decir es que soy mejor que mi mamá o mi Ujú, papá. ujú, ujú. Sí. También he visto que una manera si no lo hacemos desde la amabilidad, desde reconocer que papá y mamá son los mejores y únicos Ujú, para mí, ujú, los, gracias a ellos estoy en la vida, la persona puede tener mucho éxito económico y de todas maneras va a haber áreas en su vida donde no le va tan bien. Accidentes, mm, enfermedades, ujú, eh, sí, situaciones sin resolver. ujú, Michael Jackson, por ejemplo, ujú, 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 creó su propio paraíso ujú, y sin embargo se quedó muy solo. ujú. Sí, me Ent- viene esta, perdón, me viene esta frase como de esta frase de The body keeps the score, como del cuerpo Lleva la mantiene, cuenta. lleva la cuenta, ajá, Ujú. como decir que el sistema también, también lleva la cuenta. Claro, claro, Ujú, cuando rechazamos a papá y a mamá, la vida nos ujú, cobra la factura ujú, ujú, y nos ujú, la cobra de muchas maneras ujú, ujú, y tiene que cobrarla. ujú. Claro, sí, porque siempre está buscando ese equilibrio. Perdón, Que siempre está buscando el equilibrio, el por sistema. supuesto. Ujú, Y yo digo de manera torpe en un principio, ujú, hasta que ujú, ponemos orden en el sistema familiar ujú, y vemos todo de otra manera, desde otra ujú, perspectiva. ujú. ¿Sí? Em, un par de preguntas más, Gloria. Este dice, ¿qué pierde el sistema cuando alguien crece y qué gana en realidad? Bueno, pierde la ilusión de que todo va a ser siempre igual. Mm, Pierden control, mm, pierden falsas creencias. mm, Y cuando la persona es diferente, gana porque la tranquilidad que se siente de estar cada uno de nosotros en nuestros lugares es muy bella. ujú, Nadie me la quita, nadie.
de estar tranquila, entro a un banco y soy la más pequeña de la más pequeña. Y no pretendo decirles a los mm, demás cómo hacer su trabajo. mm, ujú, Y eso es muy bello, ujú, Diana. ujú, Y eso es lo que ganamos. ujú, Y en forma individual lo vamos ganando. Otra señora me dice, Gloria, una de mis primas me dice, prima, ¿qué estás haciendo? Porque algo me está salpicando, algo me está llegando y yo también ujú, quiero eso. qué lindo. Ujú, Sí. claro. Ujú, Y cada quien vamos a llegar hasta donde podemos llegar. ujú, Eso ujú, también es cierto y muy ujú, obvio. ujú. Sí, me queda esta imagen como de que el sistema, digamos, como organismo vivo, quiere que crezcamos y evolucionemos y que lo importante es hacerlo desde la honra, desde Ajá, puedo hacer lo mismo y a la vez hacerlo distinto. Como que correcto. lo importante es siempre honrar el sistema. Honrar el sistema, respetar el sistema, Ujú, ujú, colocarme en mi lugar como hija frente a mis ujú, padres, como ujú, hermana de en medio, junto a los mayores a mi derecha y los menores a mi izquierda, ¿sí? mm, ujú, O como tía, ujú, ¿sí? ujú, ujú. Bien, Gloria, entonces para ir cerrando esta clase, Ujú, ¿podrías contarnos desde tu mirada, y desde la mirada sistémica, qué se necesita internamente para darnos permiso de ser grandes, de este crecimiento del que hablamos durante la clase? ujú. Desde mi mirada, Diana, porque a veces me preguntan la mirada sistémica y me pregunto si es la mirada sistémica o Mm, es mi mirada sistémica. claro, y las miradas. Ujú, La mirada, sí. ujú, ¿Qué puedo hacer para darme permiso? Ver la grandeza de papá y mamá. ujú, ujú, eh, Embelezarnos viéndolos. Eh, no, no soy la mujer de 69 años, soy la niña que ve la grandeza de su papá y mm, su mamá. Si no los conocieron, imagínenselos. Ver esa grandeza y ubicarme yo como pequeña frente a ellos, y digo frente a ellos, ujú, porque ya cuando crezco, ellos quedan detrás de mí, están acá ujú, atrás, pero, y un pero muy subrayado y muy importante, hay que regresar a ser pequeños para entrar al reino de los cielos, dice la Biblia. ujú, Dejen que los niños se acerquen a mí. mm, Y hay que ser pequeños como los niños para poder entrar al reino de los cielos. mm, Ahí está no sí, la ingenuidad de ver la grandeza. Yo, en adulta, regresando en el tiempo y viendo la grandeza de mi papá y mi mamá, como hayan sido, lo que hayan hecho, no hayan hecho, no mm, hayan sido. ujú, Entonces, y verlos unidos a los dos. ujú, ujú, Recuerdo en Perú una joven me dice, Gloria, mi papá llegaba, embarazaba a mi mamá y se iba. O sea, nunca vivieron con él. Y bueno, dile sí a eso. Y en tu imaginación, ese momento de unión que tuvieron, donde los concibieron a cada uno de ustedes, ahí quédate. Estuvieron muy unidos. Así están muy unidos en mi corazón y en mi cuerpo y en mi ADN y en mis células, porque además es cierto. Gloria, ¿y qué pasa cuando fue un abuso, digamos, Es lo y mismo, una persona se da cuenta? Mm, es lo mismo. De mm, hecho, en California me tocó un joven que me dice, mi papá es un violador. mm, Pero, y lo decía con una sonrisa preciosa,
Su mamá le dijo, tú eres producto de una violación y está comprobadísimo, Diana, en constelaciones, en los movimientos, que aun cuando haya sido una violación, en ese momento hubo amor, Mm, hubo el encuentro de físico, íntimo y encuentro de almas de ese hombre y esa mujer. mm, Y la mujer decidió quedarse con ese hijo. mm. Sí, Claro, sí, sí, supongo que también en el momento respondía a una lealtad familiar, por supuesto. la apertura, ¿verdad? Y ahí también vemos esto que dices de que me encanta, de que todo lo hacemos por amor, que a veces es un amor inmaduro, a veces un amor violento y conforme vamos creciendo, un amor más, Ujú. más consciente, más maduro. Bueno, se lo escuché al señor Hellinger la primera Ujú, vez. ujú, Y cuando lo escucho y digo, sí, claro, en un principio es un amor infantil, ujú, posesivo, celoso, inseguro, inmaduro, reclamoso, quejumbroso. ujú, Y cuando ponemos orden en el sistema familiar, es la misma fuerza del amor la que nos va a llevar a fluir de ujú, otra manera. ujú. Sí, siento que en esto de los abusos es primordial desde mi punto de vista como poder constelar y entender qué fue lo que llevó a que la persona en el lugar que esté, ¿verdad? De esa dinámica, la llevó a que esto sucediera, Ujú, digamos, ¿verdad? Para poder desde ese lugar ver am, a los padres con esa compasión, porque socialmente si lo vemos es complejo, si estamos empezando el camino de las constelaciones, digamos, puede ser muy complejo y muy chocante pensar en ver con compasión a un padre o a una madre que hayan violado. Sin embargo, el camino de las constelaciones es tan compasivo que realmente puede llevarnos a tener como eso, más compasión hacia los padres, como sea, como sea que hayan sido. ujú, ujú. Pero sí es un proceso y un camino. Ujú. Una aclaración, Diana. Las mujeres no podemos violar, Ok. físicamente hablando, Ujú, a menos de que penetremos con un envase por atrás ujú. a la persona. Entiendo, pero digamos un abuso sexual sí, sí, sí se puede nombrar así, ¿no? Sí, pero una cosa es violar y Ujú, otra cosa es abusar, ujú. Entiendo. ¿sí? Ok. Y para que haya violación, hubo penetración Ujú, del miembro masculino, ujú, ujú. ¿sí? Sí, entiendo. Las mujeres no podemos violar a los Ujú, hombres, no ujú, podemos. ujú, Podemos violentarlos, es diferente. ujú, ujú. Violarlos jamás, porque para que un hombre tenga una erección, tiene que haber seducción. Y Mm. si hay seducción, ya no es violación. Pero a veces también el cuerpo responde como por su propia cuenta, ¿no? Como me Sí, de hecho, parece. un Ujú, colega decía, pongo a mi bebé en mi estómago ujú, y se me hace ping, ujú, ujú, ¿sí? El ujú, cuerpo ujú. responde. Claro, Tienes por eso. razón. Ujú, Pero hubo seducción, hubo un placer allí. ujú, eh, ujú, ujú. y Sí, cuando que está hablamos de violación, desconectado como de la conciencia. Ujú, correcto. Y cuando hablamos de violación, no hay la mujer, la persona violada, al hombre se le puede violar por atrás y ujú, para eso se ujú, necesita fuerza. ujú, Eh, entonces, hablamos de una fuerza física ujú, que a ujú, esa persona que necesita hacerlo ujú, eh, es muy interesante para la persona que lo recibe. ujú, En una constelación de un colega alemán, una joven llegó por alcoholismo, tomaba vodka, la mamá alemana, el papá ruso. Y resulta que recuerda después que había sido ella producto de una violación. ujú, Y cuando se hace el movimiento, el amor entre
el, el violador y la violada ujú, era mucho amor. Y ella ujú, dice, es que yo tenía que entregarle a Rusia, ella alemana, sintió que Alemania le debía algo a Rusia y se entrega de esa manera, a pesar de que no quiere. Y ujú, es una violación, porque la ujú, violación es cuando se hace en contra de la voluntad de la persona violada. ujú, 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 Está comprobadísimo que si la persona que quieren violar dice, sí, está bien, ven, hagamos lo que quieras, en ujú, ese momento se acaba todo, porque para ese hombre, el que ella opusiera fuerza, le daba más poder y más energía para lograrlo. wow, Entonces, eh, somos seres complicados, ujú, complejos, dice el señor Freud. Y cuando ponemos orden y decir, sí, como este joven que decía, mi papá fue un violador, y lo decía con una sonrisa, un hombre exitoso, tenía su propia empresa. Él le dijo sí a su papá, ujú, ujú, porque su mamá se lo enseñó. ujú, ujú. Claro. Ese es otro tema. Ujú, ujú. Sí, o sea, puede ser otro tema, pero a la vez también creo que para mí es uno de los ejemplos más claros de cómo realmente a través de las constelaciones se puede tener compasión hacia cosas que socialmente se juzgan mucho y que son Ujú, difíciles, ¿verdad? Como ujú, para la humanidad, que realmente las constelaciones son una terapia súper, súper, súper compasiva y que ujú. nos enseñan a poder decirle que sí a las cosas como fueron. Claro, y a lo Ujú. que me refiero que es otro tema es que la mamá permite el acceso al padre. Ah, A claro. eso me refería, ese es Mm, ya, ya, otro tema, ya, ya, claro. ¿sí? Ujú, 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 Él, hombre exitoso, porque su ujú, mamá le enseñó a amar a su ujú, papá, ujú, aunque nunca vivieron juntos. ujú, ujú. Sí, eso es como de los temas que vimos en la primera clase y como decís vos, van a ir apareciendo un poquito de todos. Por más que Correcto, pongamos énfasis en un tema, van a aparecer correcto, entrelazados porque pues así está la vida. Ujú, mm, ujú, correcto. sí. Pues, no sé si quieres cerrar con algo. Con decir que recordemos que siempre la familia en la que nacimos es la mejor y la única para cada uno de nosotros. Ujú, Siempre. ujú, Narcotraficantes, ujú, violadores, soldados, ejércitos, lo que quieran, ujú, ujú, empresarios, no empresarios, docentes, no docentes, lo que quieran, ujú, la mejor y la única. ujú, Y eso marca toda la diferencia. ujú, ujú, Sí. Y hoy fui testigo de alguien que vio a su mamá que tenía tiempo de no ver. ujú, Entonces, sí, sí funcionan las constelaciones. ujú, ujú, claro, sin lugar a dudas. Y agradecí que la vida me permitiera ver eso. Ujú, ujú, Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Gloria. Seguimos con gusto. entonces. Hasta la próxima.